Profesor, el día de hoy voy a hablarles sobre la reforma agraria o en una opinión sobre si estoy de acuerdo o no con la reforma agraria en 1969 dictado por Juan Velasco Alvarado. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que se haya dictado esa reforma agraria o que se haya dictaminado. ¿Por qué? Porque no se dictaminó bien o no hubo una ejecución correspondiente a aquello. Según lo acordado, que la tierra, al campesino se le da la tierra porque trabaja ahí, y al señor feudal se le retiraba ahí, o sea, el gobierno tomaba la tierra en sí para el campesino que le trabajara. Pero hubo una mala ejecución y también generó que los propios campesinos tomaran lo que pudieran, o sea, pelearan por las tierras entre ellos, porque no había un control que decía esto, tienen que trabajar así o de tal manera se tiene que hacer, y lo que ocasionó que faltara alimentos en la sierra, en la costa, no, en la sierra y en costa y selva del país. Y la economía fue cayendo poco a poco y no hubo un sustento ante esta reforma. Y hubo un descontento social por parte de las personas, ya sea de la capital y de la sierra, porque al no haber alimentos en la sierra, los provincianos vinieron al país y se comenzó una ola de migración hacia el centro del Perú, o hacia la capital de Lima, mejor dicho. Ya, gracias. En mi opinión, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado no fue beneficiosa para el país, y aunque tuvo buenas intenciones, su ejecución fue muy deficiente y generó más problemas que soluciones. Políticamente, fue una medida autoritaria impuesta por un gobierno militar que no consultó al pueblo ni permitió una discusión democrática sobre un tema tan importante. No se trató de un cambio construido entre todos, sino de una decisión impuesta desde arriba. En lo social, aunque muchos campesinos recibieron tierras, no se le dio el apoyo ni la capacitación necesaria para trabajar de forma eficiente. Muchos no sabían cómo manejar cooperativas o cómo producir en grandes cantidades. Y esto generó frustración, también abandono de tierras y conflictos internos. Además, se destruyó un sistema sin tener uno mejor listo para reemplazarlo. Económicamente, el campo se debilitó, la producción agrícola bajó y algunas zonas dejaron de producir lo que antes abastecía al país. Y eso afectó también a la alimentación y la economía nacional. Las tierras expropiadas no fueron bien aprovechadas y muchas se convirtieron en espacios improductivos. En resumen, creo que la reforma agraria fue una promesa de justicia social mal ejecutada, que causó retrocesos en vez de avances y cuyas consecuencias negativas todavía se sienten en muchas regiones del Perú. Buenos días, profesor. En este video analizaré si la reforma agraria en el Perú fue beneficiosa o no. La reforma agraria fue un proceso impulsado en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con el objetivo de redistribuir las tierras de los grandes hacendados a los campesinos. Pero, ¿realmente cumplió esos objetivos? Voy a analizarlo desde los tres puntos claves, que vendría a ser político, económico y social. Desde el punto de vista político, la reforma agraria buscó reducir el poder de la oligarquía terrateniente y dar mayor representación a los campesinos. Sin embargo, al eliminar a los grandes propietarios sin una estructura adecuada, se generó una inestabilidad en la producción agrícola y en la organización de las comunidades campesinas. En algunos casos, los nuevos dueños no tenían la suficiente capacitación para administrar las tierras de manera eficiente. Aspecto económico. En términos económicos, la reforma agraria tuvo un impacto mixto. Por un lado, permitió que los campesinos tuvieran acceso a la tierra, pero por otro, la falta de inversión y asistencia técnica ocasionó una caída en la productividad agrícola. Además, la fragmentación de las propiedades dificultó la modernización del agro y la competitividad del sector frente a otros países. Aspecto social. Socialmente, la reforma agraria mejoró la situación de muchos campesinos que antes trabajaban en condiciones de servidumbre. Sin embargo, la falta de seguimiento adecuado generó problemas como el abandono de tierras y la migración a las ciudades debido a la baja rentabilidad del trabajo agrícola. Esto contribuyó al crecimiento de cinturones de pobreza en Lima y otras regiones.
Bueno, en conclusión, la reforma agraria fue una medida con buenas intenciones, pero su implementación tuvo consecuencias tanto positivas como negativas. Si bien promovió la justicia social, también generó una crisis en la producción agrícola. Hoy en día sus efectos pueden verse aún en la estructura económica y social del país. La reforma agraria implementada en el Perú durante el gobierno de Velasco Alvarado, bueno, esto buscaba eliminar el latifundismo y redistribuir la tierra a los campesinos, ¿no? Con el fin de lograr justicia social y mejorar la productividad agrícola, ¿no? Por lo tanto, sostengo que aunque la reforma agraria partía de una necesidad real, su implementación fue deficiente y trajo efectos negativos en lo económico, político y social, ¿no? Ya que antes de esta reforma el campo peruano estaba dominado por un sistema injusto, ¿no? Grandes extensiones de tierras pertenecían a pocas familias, mientras que la mayoría de campesinos vivía en condiciones de pobreza externa, sin acceso a la tierra ni derechos laborales, ¿no? Aunque el objetivo era justo, el proceso fue mal diseñado, ¿no? La reforma expropió cerca de 9 millones de hectáreas de tierra a más de 15.000 propietarios y la distribuyó en cooperativas agrarias, ¿no? Muchas de esas cooperativas carecían de preparación técnica, capacitación, financiamiento y apoyo del Estado, ¿no? Lejos de mejorar la productividad agrícola, la reforma provocó un fuerte retroceso, ¿no? Muchas productivas se fragmentaron y fueron mal administradas. La producción agraria cayó, la inversión en el campo disminuyó y el país se volvió más dependiente de la importancia del alimento, ¿no? En el aspecto social, si bien se eliminó el poder de los hacendados y se promovió cierto dignidad al campesino, también se generó descontento, conflictos internos y migraciones masivas a la ciudad, ¿no? Aunque su aplicación apresurada, centralizada y mal gestionada provocó resultados negativos a nivel económico y social, ¿no? Representó un hito simbólico de la justicia para el campesino, ¿no? Por lo cual no se puede afirmar que fue verdaderamente beneficioso en su conjunto y representa una lección sobre cómo las reformas estructurales deben ser planificadas con visión técnica, inclusión social, respeto por la institucionalidad democrática. Buenos días, señores. Ante el día de hoy me toca poner sobre mi visión si fue beneficiosa o no la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Contexto histórico. El general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968 tras un golpe de Estado al presidente electo Fernando Belaúnde Terry, lo que al año de su mandato, en 1969, promulgó la ley de reforma agraria en Perú, que este tuvo un proceso político en el que se dio medidas económicas y sociales. ¿Por qué no se cumplieron los objetivos de la reforma agraria? Aquí, primero fue porque no agrupó a los beneficiarios. En segundo fue porque hubo garantías a favor del Estado. También, por tercero, fue la falta de apoyo técnico y tecnológico. Y por cuarto, fue la disminución de la productividad agrícola. Perspectiva económica. Aquí hubieron dos problemas, que fue la ineficiencia productiva y el impacto negativo en la economía. Que en la ineficiencia productiva hubo una fragmentación de tierras, que fue la división de grandes haciendas en pequeñas parcelas, que resultó en una significativa reducción de la eficiencia agrícola. También pasó por la falta de apoyo técnico y financiero, que los nuevos propietarios no recibieron suficiente apoyo técnico, financiamiento o acceso a mercados. Esto llevó a una disminución en la productividad agrícola y en muchos casos a la incapacidad de los agricultores para generar ingresos sostenibles. El impacto negativo de la economía tuvo un incentivo a la inversión, lo que fue creada por la expropiación de tierras y la redistribución arbitraria, que desalentó la inversión en el sector agrícola. Los inversionistas y los terratenientes potenciales se mostraron reacios a invertir en un ambiente donde la seguridad de la propiedad no estaba garantizada. El desempleo y la pobreza tuvo una pérdida, fue por la pérdida de grandes fincas. También significó la pérdida de empleos para muchos trabajadores rurales que dependían de estos. Perspectiva social. Aquí hubo un punto que fue el conflicto social y desplazamiento. Estos conflictos eran por las tierras, que se generó por la redistribución
entre los campesinos, comunidades indígenas y otros grupos rurales. Estos conflictos a menudo resultaron en violencia, desplazamientos forzados, exagerando la inestabilidad social. También pasó por la falta de integración y sostenibilidad, que en esta reforma no logró integrar adecuadamente a los nuevos propietarios en un sistema agrícola sostenible. Muchos beneficiarios carecían de la capacitación y los recursos necesarios para manejar eficientemente unas parcelas, lo que llevó a la fragmentación social y económica. Perspectiva política. Este tuvo un impacto negativo debido a que el desarrollo de la reforma, en cual consistía en la expropiación de las tierras a los oligarcas y la distribución de ellas a los campesinos, generó opiniones divididas. Por un lado estaban los defensores que abogaban por una mayor justicia social. Por otro lado estaban los detractores quienes venían amenazando los derechos de propiedad. Este conflicto tuvo como consecuencias un ambiente de conflictación y inestabilidad de gobierno. Conclusiones. Aquí sobre la deficiencia en apoyo técnico, que hubo la falta de asistencia técnica adecuada que impidió mejorar la productividad agrícola del nuevo propietario. Ineficiencia productiva. La fragmentación de tiempos y la falta de apoyo técnico y financiero, junto con el incentivo a la inversión, resultaron en un sector agrícola menos productivo y competitivo. Desempleo y pobreza. La reforma agraria eliminó empleos en grandes fincas, aumentando el desempleo y la pobreza rural. Gracias.